Tengo que entregarlo. Bueno, jóvenes, aquí. Comenzamos a ver la conexión que hay entre HTML y CSS, ¿verdad? Bajo una instrucción simple. Solo quiero recordar algunas cosas. El HTML, para conectarlo con nuestro CSS, lo hago a través de una etiqueta que se llama link y se coloca dentro de la etiqueta head de mi HTML. Esta link debe tener tres atributos por lo menos. Uno es el rel, que me hace la referencia que el archivo que estoy enlazando es una hoja de estilos, style sheet, literalmente significa eso, una hoja de estilos, que el tipo de documento es un documento de texto, pero en formato CSS, y el href es la ubicación de ese archivo, indicándome nombre de la carpeta donde se encuentra, pleca, y el nombre del archivo que quiero vincular, que por cierto es este que está aquí. La estructura de del código del código CSS, perdón, es la siguiente y quiero que tengamos claro. Primero, nombro la etiqueta, abro y cierro llaves, y dentro de las llaves coloco el nombre del atributo o el atributo que quiero cambiar, en este caso background, seguido de dos puntos, el valor del atributo y terminando la sentencia con punto y coma. ¿De acuerdo? Como una como un complemento, quiero que miremos los colores en CSS. Los colores en CSS los puedo llamar de diferentes formas, ¿de acuerdo? Entre ellos colocando el nombre del color en inglés, ¿de acuerdo? El nombre del color en inglés podría mandar a llamar los nombres. Otra forma que yo puedo llamar los nombres en CSS es a través de código hexadecimal. El código hexadecimal, ¿verdad? Es un formato de números que tiene 16 dígitos. Esos dígitos van del 0 al 9 y de la A a la F, ¿de acuerdo? Y la combinación de estos entonces da los diferentes colores. Aquí donde F es el 100%, ¿verdad? Y 0 es la ausencia, ¿de acuerdo? Pero cuando colocamos nosotros código CSS, hay dos formas de colocar código CSS. Primero, antepongo el código al signo numeral, ¿de acuerdo? Después, los códigos se colocan en pares de 2, teniendo, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, 43, el 4 y el 3 corresponderían al color rojo, a R, de RGB, ¿de acuerdo? El siguiente par correspondería al color green, y el último par correspondería al azul. Entonces, estos primeros tres corresponden al rojo, verde y azul. Si ustedes se fijan, son 6 dígitos los que hay para conformar el color, este color. Este color en particular que estoy poniendo aquí es un equivalente a un gris. Si yo salvo y me voy a donde tengo mi proyecto y lo activo, el color es gris. ¿Ven? El color de fondo es gris. Podríamos cambiar acá. Por ejemplo, aquí podría poner acá FF, salvo, y miren ustedes el resultado al recargar la página. Este es el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el código hexadecimal. Ahora, el código hexadecimal también hay una forma corta de representarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo pongo FF es el equivalente al color blanco,
Pero si ustedes se fijan, hay para cada par se repite el mismo dígito, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo esto, no tengo que poner los 6 dígitos para representar el color, sino que podría hacerlo así, con 3, intuyendo de que este primer dígito es el equivalente a 2 y 2. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, 000, si FFF es blanco, porque es el 100% de cada uno, 000, ¿qué color sería? Sería negro, ¿de acuerdo? Sería negro. Ahora, si yo pongo aquí, por ejemplo, 1, aquí yo tendría que representar que sea 2 veces 0, 2 veces 1, 2 veces 0. O sea, siempre en pares. Esta es la representación corta del código hexadecimal, pero cuando se representa en pares. Cuando no se representa en pares, como en el ejemplo anterior, 43, 43, 43, que es un gris, tendré que poner los 6 dígitos. Pero este es color hexadecimal. ¿De acuerdo? Color hexadecimal. Otra forma de representar los colores en CSS es a través del código RGB. ¿De acuerdo? Y se hace de la misma manera. ¿De acuerdo? Representando en el rojo, el verde y el azul. Por ejemplo, si yo tengo aquí 100, estos 100 sería para el rojo. Acordémonos que cada uno del rojo, verde y azul va en ¿cómo se llama? De 0 a 255, donde 255 equivale al 100% y 0 equivale a no tener nada de color. Entonces estos primeros 100 sería para el rojo, estos 150 sería para el verde y estos 200 sería para el azul. Entonces tengo aquí los 3 colores representando rojo, verde y azul, pero en un rango de 0 a 255, porque no hay más. ¿De acuerdo? Entonces si yo salvo esto que tengo aquí y me voy al navegador y refresco, este es el color resultante de haber puesto 100, 150 y 200. ¿De acuerdo? Entonces estas 3 formas, tanto el nombre en inglés como en código hexadecimal o en código RGB, son las formas más comunes, no son las únicas, hay más, ¿verdad? Pero estas son las más comunes para poder representar colores en CSS, en HTML, colores para la web. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? De los 3, ¿cuál es? Bueno, estos dos, hexadecimal y RGB. Cualquiera de los dos. También existe otro que se llama RGBA, que es una variación, es un canal, el A es el canal alfa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Canal alfa significa transparencia, lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta acá? Ok, la otra cosa que sí, para tenerlo claro aquí, los tamaños en la web. Los tamaños en la web se pueden representar como el 100%, que el 100% que, voy a cambiar aquí el idioma a inglés, 100% que es igual a 16 píxeles, que es igual a 12 puntos, que es igual a un M. Entonces, estas son las 4 medidas más utilizadas también para la web. Y por ejemplo, para que entendamos acá, cuando yo hablo de tamaños, digamos, de etiquetas, una de las mejores medidas es el porcentaje en vez de píxeles o puntos. ¿De acuerdo? Después vamos a ver por qué. Pero si yo necesito tamaños de fuente, ¿verdad? Utilizo los M. Después, cuando lleguemos a ese punto, lo vamos a explicar con mayor detenimiento.
Pero estos son las 4 medidas básicas de medición en la web. Ahora voy a borrar todo esto porque vamos a entrar a ver cómo escribo código CSS.